Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Es tan rico este evangelio que empezar diciendo que el reino de Dios es una semilla, como que está bien, pero después decir que el que tenga oídos para oír, que oiga, como que eso no está tan claro. Qué inteligente debió ser y es Papá Dios. Nos quiere hacer ver de una manera muy sencilla que es más importante escuchar que hablar. Mírate en el espejo y ¿qué es lo que miras? Tengo una sola boca, pero tengo 2 oídos o 2 orejas, como quieras llamarlos. Quiere decir que es más importante escuchar que hablar. Pero sin embargo, a veces los hombres somos como contradictorios. Hablamos más que escuchamos. Qué difícil es escuchar. Bueno, pues el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué importante, si quieres salvarte, es escuchar lo que el Señor nos dice. Y el Evangelio empieza con la sencillez. A mí me encanta por eso el Evangelio, porque cuando el Evangelio lo vamos entendiendo, la vida se nos simplifica. Y mira que este Evangelio empieza a hablarnos que Jesús iba de camino y se le juntaba mucha gente. Cada vez que iba recorriendo un pueblo, más gente se le unía. ¿Qué quiere decir? Que solo los que se le arriman a Papá Dios ya empiezan a ser de los que tienen oídos para oír. Por tanto, sacamos una conclusión: los arrimados a Papá Dios ya van en el camino. ¿Tú quieres ser uno de esos arrimados? Ya sé que vas a decir: no, la iglesia es para los curas, para las monjas, para los viejos. Ay, jovencito de mi alma, o que te crees jovencito y que no necesitas de estas cosas. Y claro, el que no quiere arrimársele al Señor, pues no tiene oídos para oír, aunque tenga 2 orejotas. Pero no puedo más que decir que no hay peor sabio que aquel que se la cree de sabio. Entonces, arrímate al Señor. Tú y yo debemos ser de esos arrimados. Y claro, no solo arrimados para decir que estoy con el Señor, para decir que salí en la foto. En este caso no es importante si sales en la foto con Papá Dios, sino si te le juntaste a Él y escuchaste. Pero además, ¿quiénes son los que escuchan? Porque el Evangelio nos habla así de que iban juntándosele, y todos esos arrimados a Jesús ya son esos que pueden escuchar, porque el hecho que te arrimes ya te da la posibilidad de escuchar. Por tanto, arrimarse no solo, sino arrimarse para escuchar. Qué hermoso es escuchar. Cuando tú vas escuchando a los demás, vas aprendiendo de los demás muchas cosas. En este caso, qué importante es escuchar a Papá Dios.
Porque cuando tú lo escuchas, estás en el camino de salvarte. Sí, te lo repito así, para que lo escuches ahí en el interior de tu corazón. Si tú estás en disposición de escuchar, estás en el camino de salvarte. Porque aquí el Evangelio dice que tanto la semilla, habiendo caído en el camino, como habiendo caído en terreno pedregoso, como habiendo caído entre espinos, como habiendo caído en terreno bueno, la semilla fue dada a aquellos que escuchan. Entonces, escuchar es el primer paso, después de arrimarte. Y cuando digo escuchar, es porque es lo común a todos los que han recibido y reciben la palabra, a todos los que le abren el corazón a Papá Dios, todos escuchan. Sin embargo, no todos responden de la misma manera. He ahí pues ya una diferencia. He ahí pues porque algunos, recibiendo la palabra, no pueden decir que el Señor no les quiere, sino que depende ya de cada uno el aprovechar. Es decir, el salvarte no es una cuestión de Papá Dios, es una cuestión de Papá Dios y tuya. Pero Papá Dios te está ofreciendo ya la salvación y te la ofrece todos los días. Qué importante es que tú despiertes, tú y yo, claro, despertemos a la maravilla del reino de Dios, a la maravilla de la salvación, a la maravilla del amor, a la maravilla de esa intimidad, de esa paz que solo la tiene el que abre su corazón a Dios. Pero ya ves que cuando Jesús explica la parábola y dice que cayendo en el camino, esa palabra, ese mensaje, ese amor no funcionó. Y dice Jesús ¿por qué? Porque el diablo tiene una misión: no permitir que creamos, no permitir que nos salvemos. Por eso cuando ya te pones en el camino de aceptar o buscar ser salvado, el demonio te mete un montón de problemas. ¿No te has dado cuenta? Cuando tú vas como en el camino del mal, como que el demonio ya te tiene ahí medio atolondrado y atontado, y por tanto pues vas y no hay mayores problemas porque pues eres de los de él. Pero cuando ya empiezas a querer ser de los que son de Jesús, de los arrimados a Jesús, entonces Él se interesa más por ti para no permitir que te salves. Y eso es lo que ocurre con la palabra cuando cae en el camino, que fácilmente nos arranca la gracia, la salvación, el amor, el demonio. ¿Por qué? Porque en el terreno que está al lado del camino siempre es el más pisado. Al lado del camino pasan muchas personas con muchas maneras de pensar. Y tú estás también al lado del camino donde está la televisión, al lado del camino donde están las modas, al lado del camino donde están todas las tendencias, todos los modos de pensar, al lado del camino donde están dizque tus amistades y son las que peor te ayudan. Por eso, qué importante es ser otro tipo de terreno. Y ahí Jesús ya nos da la segunda semilla. Dice, la segunda semilla es el reino de Dios, que cae en tierra también, en una tierra que escucha. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son estos que escuchan la palabra de Dios y que de repente la palabra como que se pierde? Es el que dice siempre, qué buenísimo, maravilloso que el Señor me invite. Y ahí te quedas en la alegría momentánea y superficial de un decir, qué bueno que el Señor está conmigo. Pero ¿estás tú con el Señor? ¿Cuántos dicen que están con el Señor y dicen que el Señor les quiere, pero no cumplen con los mandamientos, pero no cumplen con sus obligaciones, no cumplen con sus deberes? Pero no matan, no roban, dicen ellos. Son unos santos en vida. Hay muchos de esos que dicen ser así. Pero realmente Dios les quiere, claro que sí. Pero realmente ellos quieren a Dios. Jesús podría decir, si me amas, demuéstramelo. No te quedes simplemente con la alegría de decir, el Señor me quiere. Porque también, si tú le preguntas a mi mami te va a decir que me quiere. Pero también si le preguntas si yo quiero a mi mami, quizá mi mami te pueda decir, bueno, sí, mi hijo me quiere, pero algunas veces como que se le olvidan sus obligaciones de hijo. Así puede ser Papá Dios. Sí, yo quiero a todos. Pero a veces como que a mis hijos se les olvida que yo soy su padre, y se les olvida que ellos tienen obligaciones de hijos hacia su padre. Pero luego la palabra nos viene también a decir, Jesús puede caer en tierra donde hay espinos. Y son aquellos que no solo dicen, buenísimo, sino que a donde quiera dicen que seguirán al Señor. Te seguiré a donde quiera. Acuérdate de aquellos que fueron invitados a seguir a Jesús, y hubo uno que dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Pedro también dijo, te seguiré, Señor, y te defenderé.
Pero esos que dicen tan pronto también escuchar la palabra de Dios y son a veces tan fanfarrones, o somos a veces tan fanfarrones, lo que nos pasa es que no vigilamos. Y en el camino hay problemas. ¿Ya ves? En el matrimonio pasa. ¿Cuántos en el matrimonio no se dicen, mujer, te quiero, te seguiré en vida y en muerte, te seguiré, te querré, te amaré? Eso en el día bonito que se casaron, que todavía había la luna de miel. Pero cuando la miel empieza a desaparecer y la luna como que ya no es luna ni ilumina tampoco, entonces no vigilan, no siguen estando atentos a escuchar la palabra de Dios con el mismo entusiasmo, no seguimos con el mismo entusiasmo, entonces le podemos fallar al Señor. Vigilar es importante. Vigilar para seguir manteniendo el entusiasmo de querer ser salvados. Vigilar para querer seguir queriendo al amado, a Jesús, a quien le dijimos sí. Nosotros sí, tú y yo sacerdotes, tú y yo religiosos, tú y yo monjas. ¿Cuántos decimos sí al Señor con entusiasmo el día en que le dijimos sí? Como cuántos le dijimos sí, mantendré mi corazón limpio el día de mi primera comunión, y a lo mejor a la semana ya estábamos haciendo las mismas cosas que habíamos prometido que no haríamos. Qué hermoso entonces es terminar como el último de la parábola, a quien también, como los otros, se le concede la semilla. Y dice el Evangelio, para que tú y yo aprendamos, guardó y dio fruto. No solo escuchó, sino guardó y dio fruto perseverando. Es decir, qué importante es la perseverancia. No solo que escuches la palabra de Dios un día el primero, cuando el entusiasmo existía, sino que perseveres con el entusiasmo, para que entonces en medio de las luchas y perseverando des fruto. Pero esto requiere, como dice el Evangelio, un corazón noble y generoso. Yo creo que tú y yo tenemos un corazón noble y generoso, porque todo lo tenemos. Pero ¿sabes el secreto para entonces mantenernos fieles en esa lucha por salvarnos y por seguir creyendo? El secreto es María. ¿Y María por qué? Porque María conservó su corazón siempre noble. No solo era noble, no solo era generosa, como todos nosotros recibimos el don de la nobleza en el corazón y de la generosidad en el corazón, sino lo cultivó. Tú eres todos los días uno que cultiva la nobleza en su corazón, la gratitud, la sinceridad, la honradez para con Papá Dios, la generosidad que significa dejar toda tacañería, la generosidad que significa abrir el corazón de par en par para las cosas buenas y para la fiesta, pero también para la cruz. Hay que estar, como dice Santa Teresa, cuando perdices, perdices. Es decir, cuando se trata de fiesta hay que festejarlo. Cuando se trata de estar con Papá Dios y alegre hay que estarlo. Cuando se trata de estar con Papá Dios y en la cruz hay que estar también. Porque el creer y el buscar la salvación exige perseverar. Y ya sabemos que la perseverancia, pues es, como dice Jesús, de los esforzados, de los que luchan, es el reino de Dios. De los que se esfuerzan, de los que luchan por seguir creyendo, por buscar su salvación, tan alegre, tan entusiasta como fue el primer día. El Papa Juan Pablo II, heredando también el ejemplo del Papa Pablo VI, celebraba su misa y siempre diciendo que mi misa última siempre sea como la primera, entusiasta, amorosa, llena de fe, de entrega, de amor. Que tú y yo pues no nos dejemos llevar del diablo, que eso es lo que quiere, arrancarnos la fe y arrancarnos la salvación. Pero con Dios ya tienes la batalla ganada. Amén.